Hola Guillermo, Hola Carlos, aquí otra vez. otra vez. Y como siempre, aquí dos amigos hablando de cine, de remembranzas que nos trae el cine y después de comer. Y después de comer. Después de comer, bien. Sí, inevitable, ineludible y Sí, hoy nos ha atendido Manuel, que nos ha cuidado mucho un grande, y un grande, un grande, un grande. Muy bien. un grande. Comida mallorquina y un gusto. ¿Eh? Pues, para que no la conozca, pues tenemos hasta buena cocina. Hay gente que piensa que esta isla es muy pequeñita, pero es que da para comer Da bien, para incluso mucho. y para criar cerditos y gallinas y Sí, y nada. corderitos. Tenemos un corderito aquí especial porque se cría en extensivo, come la hierbecita que quiere. Si vierais aquí de mi despacho, desde aquí se ven unos, unos almendros, ahora no hay hierba, pero habitualmente por aquí está lleno de corderitos y esto en un polígono industrial, así que fijaos, es un Que hacen un lujazo. poquito de propaganda, ¿no? Sí, 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 no hay, Publicidad, publicidad más que propaganda. sí, no es engañosa, esta no lo es. No, no, no. Es que la propaganda es una traducción literal del mallorquín, ¿eh? Sí, siempre hablamos de... Sí, sí, Propaganda. sí. Queriendo Sí, decir publicidad, publicidad, empleamos propaganda en utilizamos la mallorquín. palabra propaganda, que es otra Efectivamente, cosa completamente completamente distinta. distinta. Y bueno, has visto la película, ¿no? Sí, sí, sí. La vi de pequeño, la hemos vuelto a ver porque hoy La hemos volvemos a hablar vuelto de a un ver. clásico. Sí, sí. Cuando ruge la marabunta, Así es. Más antigua que la de Tiburón. aunque más antigua que la Tiburón, 1954, y se estrenó En el 55, un año las después, aquí en Navidades, el día España. de Año Nuevo de 1955 aquí en España. Efectivamente. Y curiosamente pasó la censura. Lo digo porque vamos a hablar de cosas Mm, increíbles de esta película para la época de la que es, ¿no? sí, sí, sí. Correcto, correcto. Yo recuerdo verla de pequeño. Son esos clásicos, ¿no? Igual que la Biblia, igual que los 10 mandamientos, Sí, que todos veíamos de pequeños en casa. Y revisándola, viéndola otra vez, te das cuenta de esto que comentábamos, de algunos detalles que para ser 1954, evidentemente leídos entre líneas por un adulto, eran increíbles. Yo de pequeño no los recuerdo, pero hay un par que los comentaremos que son son unos espectaculares, ¿eh? cuantos son, tips interesantes. son Y muy bueno, especiales. si nos seguís o si te encuentras con este vídeo así de buenas a primeras, pues que sepas que lo que hacemos es que vemos una película, os la proponemos que la veáis cuando ruge la marabunta en 1954 con Charlton Heston y... Vivian Leigh, No, ¿no? no, Seguro. seguro. Mm, ¿Quién era ella? Venga, búscalo, búscalo. no me acuerdo. Y Vamos a buscarlo. conocida por su hermosa cabellera, la verdad es que era una chica realmente hermosa, y, y además tiene un papel, tiene un desempeño en la película que realmente es muy moderno. Luego lo vamos a ver. Mm, Bien, la historia se ubica en torno a 1900, empezado el siglo XX, y es una historia que ya de arrancada es muy, muy curiosa, ¿no? Se trata de un terrateniente en una zona que podríamos decir que podría estar en torno a Brasil o algo así, ¿verdad que sí? Porque hay selva, hay mm, un gran río mhm. y es un señor pues que lleva muchos años en la selva, llegó con 19 años a ese sitio, contrató a cuatro lugareños y a partir de ahí pues ha desarrollado un imperio económico gracias a plantar cacao. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, y en algún momento dice, sí, pero todo lo que tú estás viendo, tú lo que estás criticando, esto es lo que tus amiguitos os bebéis ahí lujosamente en New Orleans, ¿no? Entonces hace un toquecito, ¿no? Que yo creo que esto también encadena hoy en día con lo que tenemos, el coltán, por ejemplo, que se saca de minas donde se explota la gente, pero que luego disfrutamos en nuestros ordenadores, disfrutamos en nuestros teléfonos móviles, ¿verdad? Bueno, hay tantas y tantas cosas que Pasan los años, pero no cambian los hábitos, ¿eh? no cambian los hábitos y las empresas, las grandes empresas, pues muchas veces no son precisamente lo éticas que podrían ser, pues como en este caso, pues Leiniger, que es como se llama el personaje, digamos, masculino principal de la película, pues nos muestra, ¿no? Nos muestra es un personaje hecho a sí mismo, ¿vale? Él dice, yo soy un hombre hecho a mí mismo, ¿no? Por otra parte, lo que hace
es que es muy soberbio, todo lo he hecho yo, todo lo he conseguido yo, aunque para eso se vale de un montón de gente que está prácticamente en semi-esclavitud, ¿sería correcto? Mm, Sí. Eh, balanceándose hacia la esclavitud. que al final eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las grandes industrias. Es decir, si miramos la película que está, no la podemos apuntar para un día, Tiempos Modernos de Chaplin, pues vemos ahí pues como una persona hace un trabajo que no tiene nada de creatividad, es completamente mecánico, durante horas y horas y horas hace exactamente lo mismo y sí, el patrón se lo pasa bien, pero los trabajadores no sacan nada positivo de estar pues un tercio de su vida metidos en un sitio donde algo que para ellos es completamente intrascendente más allá del salario, ¿no? Mm. Volvemos a la artista, que es Volvemos al artista. la errata, que por cierto, en el vídeo de Tiburón hay una errata que dejamos por ahí, que esperábamos a ver si alguien nos la comentaba, que era el nombre de la maqueta del tiburón. Está ya, que es Eleanor Parker, ya no la vamos a poder dejar. La de Vivian Leigh, no la vamos a poder dejar a análisis. Formas, vamos a hacer una cosa, cada vez que hagamos un vídeo vamos a incluir una errata y provocada, y si A no, los cinéfilos, a ver si nos pueden enmendar la plana. cómo van. Y si no, pues haremos como si nos hubiéramos equivocado adrede. Exactamente. Quedaremos de coña. Entonces, volviendo a ella, Joanna, Joanna. ¿sí? En la película, ¿sí? Lo primero que llama muchísimo la atención por el año que era, es que es muy de ahora, es el empoderamiento de esta mujer, ¿no? Sí, es una mujer fuerte. Muy fuerte porque enfrenta directamente a un hombre, o es una mujer de gran fortaleza, porque el que es fuerte realmente es él. Es decir, el típico macho de aquel tiempo, poderoso, un tío con 19 años que 20 años después lleva pateándose la jungla y lleva peleando y lleva negociando con terratenientes vecinos. Todo el tema de la esclavitud, consigue, si no recuerdo mal, 250.000 hectáreas. Sí, el terreno, una barbaridad, que luego al final reciben bendición las 250.000. Y es curiosísimo ver el nivel de empoderamiento de esta mujer en aquel tiempo, frente a los ataques de este hombre, que son constantes, porque él realmente desde los 19 años no tiene otro conocimiento que, incluso él lo dice, que llega a olvidar su propio idioma y pasar a hablar el idioma de los nativos. Algo muy curioso, porque realmente los nativos, ¿qué hacen? Pues ellos te aceptan de alguna manera, porque tú con 19 años eres casi imberbe. Entonces ellos te aceptan, tú creces con ellos, al final te conviertes en un terrateniente y los tienes, como decías tú, Carlos, casi en esclavitud. Pero hay una secuencia muy curiosa que podemos comentar, si te parece, ya que viene al caso, ¿no? Que es bueno, igual que en Tiburón, lo de los spoilers lo vamos a olvidar, ¿no? Sí, es una película de 54 y permitidnos que os la contemos. Después de... Pues si no la habéis visto hay para mataros. Sí, igual la podéis ver igual, pues spoilers tampoco hay muchos, pero esta escena en la que llega otro terrateniente Kruger, necesitado de encontrar a algunos de los esclavos reales que se le han ido. Entonces él ya se le anticipa como muy cruel, desde el punto de que para identificarlos les mira la espalda y ve realmente las cicatrices del látigo que él emplea, que no tiene ningún tipo de miramiento con los esclavos. Y ahí hay un tema muy especial que luego se ve reflejado en el final de la película, respecto de la esclavitud, que realmente sí que son esclavos, por la manera en cómo los tratan, pero que es verdad que en ningún momento de la película al protagonista se le ve maltratar a ninguno de esos potenciales esclavos. Y cuando hay un poco la lucha esta, pues vamos a dejar, tampoco no hace falta contarlo todo, pero hay un momento de tensión entre los dos terratenientes, de manera que el que es propietario original los quiere, él no es que no los quiera ceder, pero en la lucha de dos machos alfa, en la lucha de dos gorilas, pues ninguno quiere ceder, ¿no? Entonces en ese momento, el terrateniente, el que tiene la propiedad de los esclavos, el que identifica sus latigazos, le pregunta que a ver el método que él utiliza, y él curiosamente le dice que a él no se le van los esclavos, sino que los esclavos se quedan con él porque él quizás no tiene necesidad de utilizar el látigo. Entonces, a mí me llamó la atención esta situación porque
dentro de la prepotencia y dentro de la propiedad que tenía esta gente sobre la vida de esas personas, que realmente son nativos de su tierra, y él una vez más es un invasor, por decirlo de alguna manera, ahí hay una referencia a un liderazgo natural en el que gente que incluso está sometida, pero se da a entender que esa gente, por decirlo entre comillas, vive relativamente bien porque viven y trabajan para él, que él no tiene necesidad. Hay un liderazgo ahí natural que contrasta con el mando y ordeno y además torturo, incluso ejecuto, porque ahí se está hablando de ejecutar a esas dos personas, que me llamó muchísimo la atención también por ser del año 54 y que dentro del poderío soberbio del protagonista en ningún momento se le ve maltratar a estas personas, ¿no? Creo que es Bueno, muy interesante esta situación. hay un caso que es un juicio tribal en el que hay un chico pues se ha acostado con la mujer de otro y entonces pues lo que hacen es que le hacen una especie de juicio de Dios, ¿no? Lo ponen en lo alto de una torre con un escudo y él tiene que defenderse porque le están tirando con cerbatanas pues dardos envenenados, ¿no? Y al final pues un dardo se lo carga y él pues lo que hace es dejar hacer dejar resolver el problema pues a los nativos, ¿no? Es una película curiosa porque también te dibuja las relaciones que hay entre ese poder del terrateniente y la gente que vive trabajando dentro de la finca y que podemos asociar así como esclavitud. Por otro lado, lo que tú dices son esclavos satisfechos, ¿bien? Eh, como es una situación Es curioso, ¿eh? es un poco rara para nuestros ojos de hoy en Correcto, día, correcto. creo. Pero es lo que digo, si analizamos, por ejemplo, cómo vivía un campesino español dentro de las tierras del señorito de los años 1910, probablemente no haya mucha diferencia con la de aquellos nativos. Si analizamos cómo vivían los indios de las encomiendas españolas en la Florida o en California, probablemente no había mucha diferencia, ¿no? Y si analizamos, por ejemplo, pues cómo vivían los africanos que estaban en Congo en aquella época además, bajo el poder de Leopoldo II de Bélgica, pues los de Leiningen todavía salían ganando. Recordemos, por ejemplo, que hoy en día nos horroriza cuando vemos ahí en África, pues a los tíos con los machetes, pero quien introdujo la práctica de cortar las manos fueron los belgas y quienes ahumaban las manos para contar cuánto dinero tenían que pagar a los mercenarios eran los belgas y el látigo también llegó allí y a Sudáfrica de mano de los europeos. Tenemos que a veces relativizar un poco algunas creencias que tenemos de estos que bestias son y probablemente lo sean porque nosotros les hemos enseñado a serlo, ¿no? Mm. La otra cuestión que me llama la atención es que has hecho un comentario también antes y de ahí podemos sacar también una conclusión y es que Leiningen llega a este lugar con 19 años, contrata a 4 personas y empieza su plantación. Y has dicho, era un nene para lo que hoy en día consideramos 19 años, pero hace 60 o 70 años pues los niños a los 60 no, pero 80 años en España, los niños a los 6 7 años cuidaban el cerdo de la familia, trabajaban en el campo, ¿verdad? Y probablemente las niñas a los 13 14 años, por ejemplo, Antonio Machado, cuando se casa con una niña de 15 años y llevaban cortejando desde los 13, él tenía 30. ¿Verdad? Es algo que hoy en día decimos esto no es viable, ¿no? Pero en aquel tiempo era práctica habitual. Tenemos, por ejemplo, personas de 19 años, pues hubo un chico en Cantabria pues que se tuvo que escapar a Cuba porque había hecho algo bastante chungo en Cantabria. Cuando llegó allí, pues se metió en el negocio de la prostitución, de allí pasó al negocio de la hostelería mezclado con prostitución, de allí hizo una serie de inversiones en el negocio de los esclavos, de ahí pasó, mantenía lo de los esclavos y pasó
también al negocio de la caña de azúcar, se hizo multimillonario, regresó a España, compró un título y ahí tenemos a la Universidad de Comillas. Entonces, hay cosas que se nos pueden fundir un poco los plomos, ¿no? Pero hoy en día vivimos de una manera que a veces nos puede costar entender cómo era el mundo en aquel tiempo. Y una de las cosas que hemos hablado además, y es cómo tenemos que relativizar lo que vemos en el cine, cómo podemos intentar comprender, transportarnos a otra época, intentar comprender cómo era la gente, cómo vivía en aquel tiempo, intentar empatizar un poquito con ellos. En algunas cosas evidentemente nos va a costar mucho, van a repugnarnos, ¿no? Pero lo cierto es que la vida hace a la vuelta de la esquina, en el pasado, era muy distinta de la que tenemos hoy. Y lo que decíamos, un chico de 19 años no era un chico de 19 años, probablemente era un hombre, y teniendo en cuenta que en 1900 en España la edad de vida media de una persona, la esperanza de supervivencia media de una persona en España era de 33 años, pues a un chico de 19 años le quedaban 23, perdón, 13 años de vida por delante, ¿no? Así es. Es duro, pero hay que hablar en esos términos, ¿no? Sí, Habría que aprovechar desde el primer minuto casi. sí, sí. Hoy en día, es cierto, hay muchos jóvenes pues que a los 19 años prácticamente todavía están con las canicas o con el móvil jugando, ¿no? Pero aquellos tiempos no funcionaban así. Sí, sí. Creo que es interesante lo que comentas, porque lo de relativizar. Y creo que de aquí puede salir una reflexión y es el hecho de que, lo sabemos, de que las creencias a veces o los hábitos sobre todo el prejuicio, la mayoría de veces, por no decir todas, para no intentar tirar al 100%, está sustentada en que nos falta conocimiento. En el momento en que nos informan o en el momento en que nos dicen, hablábamos antes de empezar, de que cuando le hablas a alguien de una película de año 54, pues las respuestas pueden ser variopintas, ¿no? Qué rollo, vaya palo. Los que más o menos intentan ajustar dentro de la coherencia dicen, bueno, hay algunas que se aguantan mejor, otras que se aguantan peor. Al final creo que no es nada de eso, creo que es el disfrutar de ver una película. Nosotros tenemos muchísimas películas para elegir, pero fíjate, las dos que hemos elegido nos vamos más hacia atrás. No me extrañaría que la próxima fuera Tarzán del 32, que es una gran película, o King Kong del 33, que son películas que yo, por ejemplo, he visto con mi hijo y que mi hijo las tiene en gran consideración, y es simplemente porque la miramos, lo que llamamos en coaching, con los ojos del aprendiz, ¿no? Con la mente abierta. Miramos las películas de manera simple, de manera de disfrutar, igual que la vi yo ayer, y ahí es cuando te das cuenta de toda esa cantidad de matices que comentamos, ¿no? Esa cantidad de cosas que incluso, y a mí personalmente, repito, me llamaron la atención, dos o tres cosas de allí, ahora comentaremos la escena del piano, que es espectacular, que son cosas que dices, no solo que se pueden traer a día de hoy, sino sobre todo cómo las incorporaron en esa película en esos tiempos, porque el hecho de entender o no la secuencia del piano pasa porque seas adulto o seas niño. Y en aquel tiempo, todos los que iban al cine, entiendo, eran adultos. Esta película, evidentemente, era una película, bueno, yo no sé, el año 55, Sí, cómo tenía que estar funcionaba. calificada para adultos fijo. Entiendo que sí, porque ese leer entre líneas en la escena del piano Y otras. es muy interesante, ¿no? El tema del piano iba un poco en la línea en lo que decía Carlos, ¿no? Él es... han pasado 20 años, es decir, él tiene 39 años teóricamente, de hecho, cuando llegué aquí habían pasado 20 Sí, años, sí. tengo 19. Una de las cosas que sí que es verdad es que visualmente las personas de 39 años de aquel tiempo nos parecen más mayores, o es que ahora a lo mejor nosotros con más de 50 nos vemos más juveniles, no lo sé, pero en aquel momento ella sí que es verdad que parece un poquito más joven, pero él ya parece un tío más avanzado Sí, en... hay que, antes de que digas esto ¿Mm? creo que habría que contar un poquito Dale, de qué va la historia. Lo digo porque dale. igual no lo van a entender. Imaginaos entonces a un señor que acaba de llegar a, a un país con 19 años, pilla a 4 lugareños y empieza desde cero y entonces construye un gran imperio del cacao, una, una, una plantación enorme.
recibe además la visita del comisario, es decir, autoridades públicas van a verle, no, él no se desplaza, no sale de la finca porque ese es su mundo. Llega a olvidar, con esos 20 años, llega a olvidar prácticamente el idioma de partida, el inglés, y entonces en un momento determinado dice, a ver, ¿para qué estoy montando todo esto? Y ahí aparece un elemento importante de la vida del ser humano, que es aquello que llamamos trascendencia. Es decir, en aquel momento él dice, ¿y para qué estoy haciendo todo esto? Hacer, 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 hacer. ¿A quién se lo voy a dejar? Y entonces se plantea el tema de tener un hijo. Y entonces él es un, permitidme la expresión, un ario. ¿Vale? De concepto racista, él ve a los indígenas que están por ahí como otra cosa. ¿Vale? Va muy bien para trabajar, pero yo no me voy a liar con una indígena. Entonces, él lo que hace es que piensa, tengo que casarme con una europea, con una estadounidense, vamos, con una persona blanca, para entendernos. Y entonces lo que hace es que pone unos anuncios, tiene un hermano que está en New Orleans, y entonces pues pone unos anuncios para intentar encontrar esposa. Y lo que hace es que el hermano contrata a una chica para que haga la preselección de las candidatas, y entonces la chica, leyendo las cartas que va enviando Leinigen, dice, ostras, este pa' mí. El hermano le echa un vistazo y dice, pues sí, cumples, cumples. Entonces vamos a hacer una cosa, le digo a mi hermano, pues que he encontrado ya a la chica ideal, y entonces pues os casáis. ¿Pero cómo os casáis? Pues muy fácil, por representación. Entonces resulta pues que el hermano se casa en New Orleans con la chica en representación de su hermano que está, vamos a llamarle Brasil, porque es que se parece mucho a Brasil. Y por otra parte, en Brasil, que es un tema, es un guiño curioso, ¿vale? Porque vamos a asistir a una boda entre dos hombres, porque resulta que Leinigen se casa con el comisario, con el representante de la autoridad portuguesa, o brasileña, perdón. ¿Por qué? Porque en representación de ella, ¿vale? Entonces Leinigen se casa con un hombre en representación de una mujer. Lo digo porque para empezar esto ya nos rompe un poco los esquemas, ¿no? Bueno, esto por lo visto era bastante habitual en aquel tiempo. Y entonces ella inicia un viaje y se presenta en mitad de la selva, vestida de blanco, con una sombrillita con puntillas. Es una chica de New Orleans que habla de clase, una especie de clase media, lo que hoy en día podríamos hablar de clase media. Y entonces pues se encuentra pues con aquel personaje que, como os lo ha descrito muy bien Guillermo, pues es un hombre rudo, es un hombre hecho a sí mismo, y es un hombre que ha construido una mansión con muebles bonitos, con un piano, que ahí vendrá la historia del piano, ¿vale? Con todos los lujos, lámparas y demás, incluso le ha comprado perfumes que ha hecho traer adrede para ella, ¿vale? Y todo eso lo ha hecho él partiendo de la nada. Y ese es el punto de partida de la historia. Y a partir de aquí pues entra la chica en escena, entra él, y él en la cabeza que lleva, pues lleva escrito heredero. ¿Y ella qué lleva escrito? Claro, es que ahí chocan dos mundos, ¿no? Choca el mundo de él, que desde hace 20 años solo conoce ese, que además lo ha creado él. Ella viene de otro mundo. Es muy curioso el contraste que hay entre la parte de él que es ególatra 100%, es soberbio, es prepotente. Sin embargo, desde el primer momento en que ellos dos entran en escena y contactan, eso sí que creo que lo supieron hacer muy bien en la película, se va creando un ambiente en el que ella se nota muchísimo la fortaleza que tiene ella como mujer, y se va notando que a él le va quedando exclusivamente, y él se va dando cuenta, luego a mitad de película hay un giro que comentábamos antes, que son esos pequeños matices de las películas que probablemente a día de hoy, bueno, con casi toda seguridad, no se hacen, pero que en aquel momento es un cambio un pelín drástico, pero porque la película tampoco en tiempo no da para más. Y es que se va viendo que a él al final le va quedando solo la fuerza, incluso hay una escena de fuerza entre él y ella que se antoja
se antoja complicada, pero que ella la salva perfectamente. Hay Pero, lo que podríamos llamar un amago, un conato de violación. sí, Así de claro. vamos a En ponerlo... aquel tiempo, de todas formas, un comentario también, de la misma forma que en las películas de gángsters te pegaban un tiro y hacías así, ¡oh! Y te morías. Es decir, hoy en día no, hoy en día tienes que ver un chorro de sangre que sale y salpica los sesos que se estampan contra la pared y evidentemente luego aprovechas, si es de Tarantino, para ver el hoyo que ha hecho el proyectil, Efectivamente, ¿no? En aquel efectivamente. tiempo esas cosas no se No. hacían así, no Es había, muy suave la escena no del había amago, casquería, los besos exactamente. eran besos con la boca así, Sí, muy ¿vale? limitados, Y muy... sí, y evidentemente no hay escenas de sexo, no hay nada así, pero el arte creo que consiste en sugerir. Es más fácil hacer casquería que hacer, Claro, que hacer que claro. algo... Hay una película que me encanta que se llama El vampiro de Düsseldorf. ¿Mm? Es la historia de un pederasta y el acto de asesinar a la niña eh, se representa con un globo que se escapa. Se me pone la piel de gallina. Es un acto salvaje, es brutal, es repulsivo, ¿bien? Y te queda claro lo que ha pasado, pero no te ha enseñado nada, absolutamente nada, que por ejemplo no pueda ver un niño, porque no lo va a entender, Claro. ¿verdad? Solamente verá un globo que se escapa. Eh, de cómo el cine hoy en día tiene un amor enorme por ese preciosismo del detalle, de la casquería, si me permitís, o del sexo evidente, Explícito, sí. explícito, ¿no? Y de cómo en otro momento de la historia se han resuelto estas historias y además la cabeza trabaja. Mm. Es decir, hasta cierto punto yo diría que desde el punto de vista de hacernos pensar, nos hace pensar Mm. más aquel cine que este. Claro, es que esto, por ejemplo, mira, nos hemos desviado un poco, pero es un tema muy interesante, porque hay herederos se llama narrativa visual, ¿no? Mm. Entonces, la narrativa visual, que es ese momento en el que él y ella están en ese momento de fuerza que él provoca, que se le ve a él encima de ella, en un primer plano, ¿no? Pero se le ve, lo que decías tú, sin ningún tipo de casquería, como lo llamas tú, ni, no, simplemente pues unos achuchones, unos abrazos más fuertes de la cuenta, unos besos insanos, ¿no? Pero esto al final, te lo digo porque es ultramoderno, No, no, claro, porque es claro, el no, es no. claro. ¿Eh? Sí, sí, Entonces, sí, ¿qué pasa? Que, efectivamente. que además yo creo que es muy acertado en este momento entrar en ese tema, porque el no, es que ese acto de presión, de, intentar imponer, ya de por sí es una agresión. Correcto, sí, sí, absolutamente, ¿Vale? absolutamente. Y en este sentido creo que la película es muy moderna, es decir, no se está dibujando un escenario muy moderno. Sí, sí. Y métete con el piano, venga. No. Sí, bueno, decía que es muy... Por ejemplo, por ejemplo, Christopher Nolan ha hecho grandiosas películas. Pero Christopher Nolan es un tío que tiene la necesidad de contártelo todo. Entonces, difícilmente, es verdad que sus películas, muchas de ellas son complejas, entonces él entiende quizás que su público no es tan listo como él, entonces tiene la necesidad de explicarlo todo, aunque la película sea muy compleja. Sin embargo, me llamó mucho la atención que en el año 54, quizás porque hoy en día es mucho más fácil con CGI, con tecnología digital, hacer un agujero con sangre y un tal, y dicen, oye, pues mira, lo aprovechamos y ya está. Pero no es así, hay herederos auténticos hoy en día en narrativa visual y las películas ganan muchísimo por lo que dices tú, porque nos hacen pensar Sí, y no nos dejan sentados y parados quien haya simplemente visto Los viendo, Otros, por ejemplo, de por Amenábar, ejemplo. es una película que en ningún momento ves nada que digas, no hay sustos, ¿verdad que no? Mm. No hay, pero estás aterrorizado todo el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es magia. Es magia porque lo que consiguen es, de una forma, es decir, tocándote probablemente fibras que tenemos en atavismos, es decir, cosas que recordamos desde los albores de los tiempos cuando vivíamos en el campo debajo de un arbolito, ¿no? Pues yo qué sé, una nube con una luna llena, o simplemente oír un aullido ahí de fondo en algunas películas, hay diferentes situaciones pues que lo que hacen es que nos
nos transporten emocionalmente y nos transporten mentalmente a una situación que no es obscenamente obvia en la pantalla. No. A mí ese tratamiento me flipa. Aporta mucho valor. Y cabe pensar, no digo que no, que por ser tan antiguas las películas, quizás tenían más necesidad de explicar que no de dejar de hacerlo. Sin embargo, cuando Roge la marabunta, esa escena es increíble. Y todo pasa un poco, y yo creo que aquí es cuando se empieza a ver la debilidad de él, ¿no? Que, pues claro, resulta que ella ha estado casada. Es decir, ella ha tenido una vida anterior y él no. Él no lo sabía, además. Y él no lo sabía, exactamente. Es decir, ella le dice que reiteró al hermano que se lo comunicase por lo que pudiera ser, y al final el hermano, entiendo que ya debía pensar que nacería un conflicto, no se lo dijo y consecuencia de ello fue que nació un conflicto. Y es que él está acostumbrado, como además dice, a estrenarlo todo. Entonces, ese tipo de frase, ese tipo de alusión a que él tiene que ser el primero en todo, evidentemente encaja con el ego, encaja con un macho alfa, pero allí se lo llevan al terreno de incluso la cara que pone él a su lado al piano cuando ella le dice simplemente que estuvo casada. Entonces él automáticamente, su cabeza no va a ella, va a que él no va a tener novedad en eso, es decir, a que él no va a ser el primero en eso. Entonces se siente tremendamente ofendido, se siente vilipendiado, el tío se levanta, no sabe dónde colocarse, en una escena con una de esas, si me lo permitís, es una opinión muy subjetiva, sobreactuaciones que hacía Charlton Heston de manera exagerada, que era todo lo contrario a una actuación natural para que nosotros la disfrutásemos. Pero bueno, fue un gran actor en su momento. Y ahí es donde entra un poco el símil, ¿no? En que él le dice que él está acostumbrado a ser el primero en todo, él está acostumbrado a estrenarlo todo, ha creado su casa, a estrenar la habitación. Ese piano no lo había tocado nadie. Él le dice, este piano no lo ha tocado nadie, tú eres la primera que toca este piano. Como queriéndole decir, es que a mí no me encaja, no tiene ningún sentido. De hecho, él tenía el piano cerrado con llave. Exactamente, no lo había tocado nadie. Es todo un simbolismo, esto cerrado y yo tengo la llave. Correcto. Entonces, es en ese momento cuando ella, es que recomiendo verla por el posicionamiento de ella a nivel de fortaleza. Ella no cede en ningún momento, no le quita la vista en ningún momento, cosa que en aquellos tiempos era muy común, ¿no? Ese respeto aberrante de la mujer hacia el hombre simplemente por fuerza. Más que respeto era su visión. Sí, correcto. Entonces, en ese momento es cuando él le dice, ¿no?, que el piano no le había tocado a nadie, que ella estrena ese piano, y ahí es cuando ella le dice, usted no entiende de música, pues ya a tratar de usted prácticamente hasta el final, ¿no? Dice, usted no entiende de música. Dice, precisamente, los pianos suenan bien cuando ya están tocados. A nosotros esta escena nos pareció espectacular, pues evidentemente yo lo recuerdo, cuando eres pequeño no entiendes nada, es decir, cuando eres pequeño estás esperando ver a las hormigas, ¿no? Que luego yo recuerdo que cuando vi al señor dormido que se lo comen las hormigas, luego no dormí durante 2 días, pero bueno, llegaron las hormigas. Entonces, después de visualizarla ayer, me impactó muy positivamente ese trasfondo, ese leer entre líneas, ese símil tan increíble entre el piano y el sentido tan importante y de tanto valor que tenía para él la virginidad de la mujer, y sobre todo la fuerza de ella en contrastarle, porque ahí es cuando lo deja cortado y es cuando él, una vez más, se da cuenta de que es un hombre débil. Yo creo que el cambio ese que hace tan radical, que es verdad que lo podrían haber suavizado, pero yo creo que llega a darse cuenta, porque él en un momento le dice, porque ella, bueno, su marido fallece porque era un borracho, etcétera, toda una historia, entonces él le dice, bajo su prepotencia de siempre, bueno, una persona débil, y ella le dice, igual que usted, es débil por orgullo. Es decir, el orgullo a él le hace una persona débil, y al final yo creo que él se acaba dando cuenta de que lo único que le queda es la fuerza, y ya no, porque después de intentar forzarla, como aquel que dice, se da cuenta de que prácticamente ni la fuerza física le va a servir, y es ahí donde le dice que por favor abandone la casa, que al final no lo hace. Hay una serie de cosillas adicionales. En un momento determinado,
él confiesa que es virgen. Es decir, llegó muy joven a la plantación, no le han interesado las nativas y por tanto le confiesa que él es virgen. Por tanto, él esperaba algo que fuera como él. Sí, Pero sí. también hay otro elemento, es decir, a lo largo de toda esta primera parte tenemos un dibujo narcisista. Es decir, él es una persona, yo me echo a sí mismo, yo soy el que ordeno y mando, yo soy el que administro justicia, yo soy el que ha construido esto partiendo de la nada, yo me echo a mí mismo, que esa es una falacia, todos debemos todo lo que sabemos a los demás. Seguramente él cuando llegó ahí no sabía una caquita de cacao. Lo que aprendió se lo debieron enseñar los nativos de Basta ver que olvida su idioma, olvidar porque su no le queda más remedio que hablar el de los nativos. Efectivamente, incluso, por ejemplo, bueno, vemos a varios personajes que ni siquiera están hablando nada, ni una palabra de inglés, y alguno de ellos, pues simplemente el otro tiene que traducir para que se comuniquen con ella, ¿no? Entonces, que eso también es un tic de supremacismo, porque al final supone que el indígena no es capaz de aprender el idioma del otro, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Pero la película, desde luego, tiene muchos tics de hombre blanco ser superior y indígena, pues es otra cosa. Efectivamente. Esto es así, Sí, ¿eh? sí. Qué más tenemos ahí? Hay otro elemento importante Y nos de queda él, hablar de las hormigas. los que hablan de las hormigas. Pero hay otro tema importante de él y es que empieza, por decirlo de alguna forma, la película con un ser que está en el top y de repente empieza a bajar. Mientras que hay un ser que empieza desvalido en un muellecito del río, desvalido y mirando en torno con un vestidito blanco y una sombrilla, y los indígenas que la miran y ella preocupada, a ver si lo van a comer, y de repente ese personaje sube, ¿vale? Y llega un momento en el que hay como una especie de punto de corte en el que empieza a nacer una especie de interés mutuo y empieza a nacer una cosa que además yo creo que uno de los errores de la película es que es un clic demasiado brusco en el que el personaje que interpreta a Charlton Heston, Leigh, pues empieza a sentir respeto por ella. Y empieza no solamente a sentir respeto, sino empieza a pensar, a darse cuenta de que él tiene fortalezas, de que él ha sido capaz de generar ese imperio y demás, pero que ella es mucho mejor que él. Y él empieza a reconocer debilidades, cosa que Y también es un empieza a poquitín reconocer, drástico, es un poquito drástico pero no había más tiempo y no quizás, ¿eh? cuadra con el narcisista, ¿eh? No, Ahí no, es donde veo, por ejemplo, no, o no. bien tiene una personalidad compleja, o bien hay Sí, yo creo que le intentaban una ruptura encajar, del claro, personaje, le ¿no? intentaban encajar porque solo tenían ese tiempo de película, entonces no quedaba, evidentemente, Sí. si tenía que ser una historia de amor con un final feliz, no les quedaba más remedio que No es generar una historia de amor, un ¿eh? punto de inflexión allí. Yo creo que es un combate de boxeo. Sí, no, evidentemente es una lucha de él contra las hormigas, ¿no? Bueno, basta ver No, el... de él contra de- ella. bueno, La también, primera mitad de también. la película al menos Sí, no, es no, eso por eso. supuesto, eso por supuesto. Sí, luego hay un punto en el que dicen, bueno, pues mira, nos hemos equivocado, vamos a hacer una cosa, tú regresas a Estados Unidos y yo me quedo aquí y ya verás, apañaré como sea para tener un crío o ya no voy a tener crío, no lo sé. Pero la cuestión es que tú te vas otra vez a casa. De acuerdo. ¿Y qué pasa? Pues que empiezan un viaje para acercarla a ella Ujú. Al al barco. barco que la retornará a casa. Y al mismo tiempo, Leinigen quiere investigar, y el comisario que le acompaña, quiere investigar por qué no tiene noticias de una serie de zonas del país. ¿Vale? Eh, Están viendo a los pájaros, ¿vale? Que esta también es una cosa curiosa, y es que es gente que vive en el campo. Y entonces lee la naturaleza. ¿Vale? Absolutamente. Y hoy en día hemos olvidado eso. Y perdona por favor si ofendo a alguien, pero creo que, por ejemplo, lo del volcán de La Palma es un problema de no escuchar a la naturaleza. Porque en esa ladera llevamos ya ocho coladas Ocho. que van cuesta abajo y hace
muchos años, cerca de medio millón de años, 200.000 kilómetros cúbicos de material fueron ladera abajo arrasando con todo. Y esos restos todavía se pueden encontrar 40 kilómetros de mar adentro. Es decir, eso debió ser una auténtica salvajada. La cuestión, ¿leemos o no leemos la naturaleza? Hablamos del COVID, de que por talar unos bosques, pues salieron unos murciélagos, los murciélagos picaron a un pangolín y ahí ya la liamos, ¿verdad? Entonces, yo no digo que eso sea así ni que tampoco podamos evitarlo, pero lo que sí es cierto es que Leinigen lo que ve es que los pájaros salen volando en una dirección contraria, están en la selva y no escuchan el ruido de la selva, ¿verdad? Y dicen, aquí está pasando algo. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Ahí es cuando vienen sus amigas las hormigas, Sus ¿no? amigas las hormigas que también sobreactúan, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que el tema de las... Bueno, y yo creo que ese es un recurso complicado, para aquel tiempo. Y, Para aquel y tiempo, creo sí. que lo sacaron relativamente bien. Como siempre decimos, no hay que prejuzgar, hay que mirarlo con la perspectiva que toca, con el grado de enfoque de microscopio que toca, porque no había mucho más. Hemos comentado el hecho gracioso ese de que saca el catalejo de los piratas, ¿no? Y cuando mira, se ven las hormigas como si las tuviera, las Delante de la estuviera nariz, mirando ¿no? en lupa. Pero claro, hay que pensar que nosotros lo vemos desde el punto de vista de ahora, que tenemos montañas de referentes de otras películas que hemos visto. En ese tiempo, esa película muy probablemente durante muchos años fue la única de su género, con lo cual no había referentes anteriores, y en el primer referente posterior quizás a alguien se le ocurrió, pero no con la asiduidad ¿No? de Y ver cine que tenemos ahora. Leinigen se enfrenta ¿a qué? Pues se enfrenta a un increíble ejército de hormigas que arrasan todo cuando encuentran a su paso, sean plantas, sea ganado, sean animales salvajes o sean personas. ¿Vale? Y entonces, pues lo que Leinigen tiene delante es una alta probabilidad de dos cosas. La primera es de que todo por lo que ha trabajado hasta ese momento se vaya al carajo, y en este sentido podemos extrapolar un poquito. Es decir, hay mucha gente hoy en día eh, en España pues que apareció un bichito llamado COVID o apareció un montón de lava Y ha y, sido la marabunta para y ello, ha la sido la marabunta. marabunta. Es decir, Sí. simplemente aquello por lo que había trabajado durante muchos años pues se ha ido a criar malvas, ¿no? Y de cómo algo que no podemos controlar nosotros directamente, de cómo algo, un efecto o una cosa natural, pues puede acabar pues con una vida de trabajo, ¿no? Que eso Y debería darnos, perdón, la dimensión nuestra de sí, quiénes somos, ¿no? sí, sí, y también pues un poquito de humildad como seres humanos, ¿no? A veces parece que somos los dueños de la creación y no es verdad. Bien, la segunda cuestión que le pasa a Leiniger es que se encuentra no solamente ante un problema de desaparición de su plantación y de su fortuna, se encuentra ante un riesgo de muerte. ¿Riesgo de muerte para quién? Y ahí también aparece un detalle interesante y empático, y es que está preocupado por sus trabajadores, los custodia dentro de los muros, dentro de la Sí, sí, no, muralla, no le abandonan, no le no, no, abandonan. no le abandonan, los custodia a sus trabajadores, protege también a su esposa, ¿vale? Ha empezado a cambiar, a madurar en esos 90 minutos de película. Porque no olvidemos que es su esposa desde el minuto uno. Es su esposa desde el minuto uno. Y luego finalmente, pues lo que está haciendo también, pues es cuidar de sí mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es capaz incluso de sacrificarse. Él está dispuesto a morir para intentar salvar todo lo demás, ¿no? Y entonces, pues cuando llega el momento en el que sabe que la presa, lo que hacen es que rompen la presa, inundan todo aquel Toda la espacio, plantación. y entonces pues se libran de las hormigas, ¿verdad? Pero había alguien que estaba destinado a hacer eso, ese alguien es devorado por las hormigas y no puede hacerlo porque se va a comer las hormigas. Por cierto, no usaban ketchup. Lo digo por si hay jóvenes que lo ven Sí, no, y se no. escandalizan porque no haya ketchup para Sí. las hormigas. Pero bueno, la cuestión es que a partir de entonces, pues él decide atravesar
ese campo plagado de hormigas, así como puede. Hay escenas dramáticas Sí, ahí que lo están picando y la tal. actuación de él es espectacular ahí ya. Es un actorazo Uf. de los buenos, ¿eh? Y bueno, pero consigue llegar a la presa, consigue colocar los cartuchos de dinamita, él está en el lado hacia donde va a ir el agua, yo me habría puesto en el otro, pero bueno, son cosas de... Y revienta la presa, hay agua por todos lados, para la época yo creo que es de las tomas más, en efectos especiales, más bien logradita. Yo creo que es un efecto práctico, es decir, creo que es un doble con agua. Cuando él recibe el agua en el canal, por la velocidad del agua y tal, yo lo vi como un efecto práctico. Bueno, en aquel tiempo no había mucho más, eran prácticamente todo prácticos, pero quiere decir que realmente, o sea, no es agua puesta encima. Yo creo que ese fue, la fuerza estaba controlada, No, pero es una y escena interesante el agua también. chocando contra los muros Exacto, de la finca exacto. y retirándose luego. Es decir, está bien Está hecho. bien, está También, bien. también una cosita que comentábamos es cuando analizamos una película, estamos analizando algo que es arte, ¿vale? Y además intenta sumar diferentes cuestiones como puede ser la música, la interpretación, la fotografía, la iluminación de la escena, y luego están evidentemente El guión. los efectos, pues que mm, nos hacen más creíble aquello que está pasando, ¿no? Y lo que sí hay un gap enorme entre lo que se puede hacer hoy en día con los efectos especiales y lo que se podía hacer en aquel tiempo. Para empezar es que no había ordenadores, no había CGI, ¿vale? Entonces no puedes hacer nada ahí, pues que no sea pues con efectos ópticos o mm. en un estudio, pues con un ambiente controlado, puedes echar mucha agua o lo que sea. Sí, con dioramas, con maquetas, por Efectivamente. ejemplo, Entonces pero tenías que hacer cosas con los recursos que disponía la gente, con espejos o con cristales pintados que te daban la impresión de que tenías un castillo ahí detrás, lo que fuere, ¿no? Entonces utilizaban unas técnicas en las que intentaban expresar y mostrarnos algo, ¿vale? Evidentemente esas técnicas no son las de hoy en día. Y aquí suelto una frase que el otro día leí y en una noticia decía el 80% más o menos era ese. El 80% de los mayores de 65 años tiene problemas con las nuevas tecnologías. Y os voy a lanzar la pregunta contraria. ¿Cuánta gente de menos de 65 años tiene problemas con las tecnologías de antes? Es decir, ahora cogemos, por ejemplo, a un chico de 17 años y lo ponemos delante de un teléfono de los que iba con dial y le decimos, venga, marca, campeón. O si tuviera que enviar un fax, ¿cómo lo hace? O una máquina de escribir, ¿verdad? Y esto para poner ejemplos muy sencillos. Pero, por ejemplo, una cocina económica de esas de hierro fundido en una casa, a ver quién es, oye, el guapo que la pone en marcha y la hace funcionar a rendimiento o de algo sin que se le queme como conseguían hacer las abuelas, ¿no? Por poner casos sí, 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 sencillos, pero creo que son buenas reflexiones, ¿eh? ¿vale? O montar a caballo, Sí, sí. o ordeñar una vaca, ¿vale? Entonces, Mm, o desplumar un pollo. sí. Entonces, tecnologías nuevas, vale, pero también tenemos que ser menos soberbios y pensar, vale, ¿y cuál es el nivel de control que tengo yo sobre las tecnologías que disponía esta gente? Y si, por ejemplo, tenemos hoy en día a un mago de los efectos especiales en el cine y lo trasladáramos a 1954, ¿qué habría hecho? Con las herramientas que había entonces, ¿verdad? Sí. Y es Pues una reflexión a hacer. es que esta reflexión es muy buena porque hay algo muy importante que es adquirir conciencia de las cosas y es ahí hacia donde tenemos que ir. Mira, yo recuerdo ahora recientemente, muy recientemente, hubo problemas entre Jason Statham y Capitán América. Porque él decía que las películas de Marvel no son películas porque como que las hacen con CGI, pues los actores no se tienen que preparar como él, que tiene que hacer gimnasio, que tiene que hacer entrenamiento, que tiene que hacer dinámicas, que tiene que hacer tal. Martin Scorsese, el grandioso Martin Scorsese, atacó furibundamente a Marvel simplemente porque las tres películas o las dos películas, ya no lo recuerdo, más taquilleras de la historia son de Marvel. Y dentro de las 10 primeras de la historia del cine,
me parece que hay 7 que son Disney, es decir, entre Marvel, Lucasfilms, etcétera. Claro, las redes sociales se ceban con alguien como Martin Scorsese, que se lo merece, por meterse en algo que ni le va ni le viene, y que, desde mi punto de vista, en absoluto necesita. Es decir, tú dices Scorsese en el mundo del cine y todo el mundo se tiene que arrodillar y ponerse prácticamente a hacerle... Si te gusta. Bueno, si te gusta, evidentemente, pero bueno, que a nivel de película, a nivel de cine, a nivel de casting de actores, a nivel de producción que ha hecho él, no adquirimos conciencia de que hay gente que le gustan sus películas, de que hay gente que no le gustan, de que hay gente que le gusta Marvel y de que hay gente que le gustan solo las películas checas de los años 60. Me lo invento. Entonces, creo que este tipo de películas, y contamos el final de la película, que el final de la película es también digno de reflexión porque acaba también muy súbitamente, pero bueno, se ve que no daba para más, que es que evidentemente ella sale fuera cuando ya el agua se ha retirado, en ese momento, y él sale del río también en unos 2 o 3 metros, que está él en 3 dedos de agua, pero tiene la cabeza metida en el agua, que yo llegué a pensar que se ahogaba en ese palmito de agua, pero bueno, luego aparecen en plan estelar, y lo que sí es muy interesante es que al final él reconoce que a ella ya no le puede ofrecer nada, ¿no? Como decir, oye, todo lo que yo era ya no lo tengo, entonces puedes irte, y es en ese momento cuando ella, que ya lo sabía, no sé si desde el primer momento, porque él fue muy brusco, muy intolerante con ella, pero ella sí tenía muy claro que quería estar con él y que era su mujer, pero yo creo que ahí es donde él se da cuenta de lo que verdaderamente puede haber cambiado simplemente con eso, y creo que al final es un poco el cambio que también estamos buscando un poco muchos, ¿no? En este momento, donde desde hace ya años, y no solo por la pandemia, sino el estrés, la ansiedad, el día a día, la gente, la presión, el tal, los niños, las extraescolares, todo. No hablemos de política, no hablemos de luz, no hablemos de electricidad, no hablemos de nada de eso. Todo nos tiene como muy confundidos, ¿no? Nos tiene como muy agobiados. Y es este tipo de cambio el que se está intentando hoy en día mostrar a, evidentemente, quien lo quiera aceptar y que lo quiera entender. Y ese cambio pasa, como hemos visto en Cuando ruge la marabunta, pasa por un cambio primero personal, por un adquirir conciencia de tus valores, de tus carencias, de tus áreas de mejora y de cómo puedes potenciarlo, para así convertirte, no digo en una mejor persona, porque antes ya lo eras, sino en una persona diferente y sobre todo buscando lo que tú quieres conseguir, que eso es lo importante, ¿no? Que él, curiosamente, lo que quería era un hijo, y al final, mira por dónde, muy probablemente es lo que va a conseguir. Y no va a tener nada, perdón, y acabo, no va a tener nada para darle a ese hijo, pero probablemente lo va a querer mucho más que el Lenin que conocimos al principio de la película, que prácticamente, y tú lo sabes, lo de tener un hijo era igual que construir un añadido a su casa. Era una línea más en su to-do list, ¿no? Que es lo que tenía que hacer para ver a quién se lo podía dejar. Yo creo que esta película tiene 2 curvas. Una que es de ella se enamora de él cuando lee, bueno, se enamora, en los términos. Se va enamorando. Se va enamorando, pero a ella le gusta a él, sí. Cuando lee sus cartas desde New Orleans. Efectivamente, correcto. Cuando llega y le conoce, se produce una caída brutal de ese afecto, de esa frustración, ¿no? Sí, una frustración, y descubre un personaje que no le gusta, y a medida que le ve a él funcionar con la gente que tiene a su alrededor, a medida que ve el respeto que infunde los demás, a medida que ve que los demás no se van y se quedan para ayudarle, y a medida que ella ve que él se involucra, que se expone para salvar a toda esa gente y demás, y salvar la plantación, pues entonces ella va ganando otra vez respeto y afecto hacia él, ¿no? Él sigue una curva completamente inversa. Y no es de afecto, sino que es de desafección o de rechazo. Él empieza la película pues habiendo hecho una carta pidiendo una esposa, por el motivo que sea, que es tener un hijo, tener descendencia. Piensa en él, no piensa en la esposa. La esposa, hablando claro, es un útero capaz de producir un hijo.
¿vale? Así Sí, de sencillo. para él sí, lo tiene Para muy él claro. sí. Tiene que tener una serie de cualidades, ¿vale? Porque no quiere cualquier cosa. Está comprando un producto, Mm, correcto. ¿vale? Pero empieza con ese afecto, ese interés, por decirlo de alguna forma, luego viene conocerla a ella, enterarse de que no es de estreno, y entonces viene ahí toda una curva de desafección. Y cuando ella empieza a mostrar que es una mujer valiente, que es una mujer que tiene capacidades, que es una mujer que es inteligente, que habla idiomas, que sabe interpretar música, es decir, que le supera en casi todo a él, pues él empieza ahí una curva de aprendizaje del personaje de la otra parte, ¿no? Y empieza a ir hacia un camino en el que ese desafecto desaparece, se borra, ¿vale? Y el momento, digamos, final, que es el que descubres tú, que es cuando ya ha pasado la inundación, han salvado la finca, él lo que le dice es, en el fondo es, si te habías casado conmigo por mi fortuna, esto ya ha desaparecido. Ahora solamente queda el ser humano, el hombre, ¿no? Y entonces ella, que ha redescubierto a aquel personaje que entrevió en las cartas, pues dice, este tío valiente, este tío emprendedor, este tío pues que tiene a toda esta gente, pues que pues es el que yo buscaba. Y en ese momento pues se da el besote pues que cierra la película, ¿no? Ujú. Y este final a mí me parece muy interesante porque tendríamos que atender al rol de ella en esta película. Yo creo que ella, evidentemente por las cartas, tú puedes tener una interpretación de la persona que las escribe, pero al final es una percepción de la que no tienes mucha firmeza porque solo está escribiendo una carta. Pero cuando le empieza a conocer, cuando le ve, cuando le trata, incluso cuando ella se siente maltratada en aquella escena, o él rompe todos los perfumes, los tira al suelo, que eso es un desprecio máximo porque se los había comprado para ella, ¿no? Entonces yo creo que ella, creo que le ve, ¿no? Como era, Ahí, como en Avatar, y ¿no? le ve sufriendo también. Claro, que en Avatar te decía te veo, ¿no? Es decir, Sí. veo dentro de ti, veo el tipo de persona que eres. Y creo que hoy en día, así como está la sociedad, que seguimos en pandemia, aunque no lo parezca, hay que adquirir conciencia que si encontramos a alguien que sentimos que le podemos ayudar, tenemos que ayudarle. Es decir, yo creo que él, sin esa firmeza de ella, sin esa confianza de ella en que es la persona que al final él puede acabar siendo, creo que él no habría cambiado de la manera que al final lo hace. Esa Creo que es una película, enseñanza. si no nos hubiera contado la historia y solamente viéramos alguna escena del personaje, lo más fácil es pensar, ¿qué te ha pasado a ti en la vida para que seas así de capullo, ¿no? Sí, sí, ¿Verdad? Y bueno, y el esfuerzo que hace ella es uno de los elementos curiosos. Hoy en día sería muy fácil que lo mandara a paseo, ¿verdad que sí? sí. Pero ella lucha por algo que cree que puede funcionar. Es, es, es una película curiosa, es una película en la que, ya os digo, puesta hoy en día sería difícilmente masticable. Hay que verla con los ojos de entonces y también pues traer alguna cosita. No sé, nos acercamos a la hora. Pues sí, estamos en ella. No tendríamos que machacaros muchos Estamos en más. ella. Faltan 2 minutos, un minuto y Sí, medio. no debería durar el comentario de la película más que la película. ¿Eh? Estaría curioso esto, ¿eh? Sería curioso. Y bueno, no sé si aquí ruge la marabunta ya en vuestros estómagos si tenéis que ir a comer o a cenar, Sí, pero dependiendo de dónde nos vean. dependiendo Si de nos ven dónde de, nos de vean, a qué hora y Latinoamérica tal. o... ¿Qué hacemos entonces, ¿Vale? Guillermo? Yo creo que podemos plegar, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí, creo que Vale. hemos hecho un repaso interesante de esta película, que la recomendamos Sí. encarecidamente, que la gente la vea. Lo que os hemos contado son trozos de la película, pero la podéis ver sin problema. Y Y en el próximo vídeo más, sí, sí, perdonadnos por favor si ya a veces veremos. nos pisamos o lo que sea, pero no llevamos guión. Vamos No, hablando no, sobre la marcha, lo exactamente. que se nos ocurre o lo que comenta el otro y tal, Sí. tal, tal. Y esto es una especie de compromiso que hicimos al principio y así sale, no sé si fresco, pero al menos es que nos veis como somos. Sí, y como podéis ver hablamos mucho y no es que nos faltemos al respeto, no es que no nos escuchemos activamente,
Es que tenemos tantas cosas que decir que luego nos ponemos en 1 hora y, y no queremos que dure tanto tiempo. Pero bueno, oye, un gusto como siempre, ¿no? Estar aquí Venga. los dos. Sí. Y bueno, ya sabéis, en el cajetín de comentarios ahí tenéis libertad absoluta para comentarnos lo que queráis, para recomendarnos pelis y nos vemos en el próximo vídeo. A este le voy a cortar que si no. ¡Chao! Hasta luego. Hasta luego.